¿Con quién se casó Caín? Tema 5. Este es un misterio que sigue preocupando a muchos lectores de la Biblia, y a la vez alimentando la creencia de la evolución. Los que sostienen esa teoría rechazan la creación del universo y todo lo que hay en él por un Dios creador. Sostienen también que la Biblia no es creíble al afirmar que Caín es la tercera persona creada, siendo que cuando éste huyó de la presencia de Dios, llegó a un lugar que ya estaba habitado por varias personas, entre las que encontró su mujer. Libro de Génesis, capítulo 4, versículos 16 y 17 dice, salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Fin de cita. Esta explicación de la ciencia y los que lo creen no ha tenido una respuesta creíble de parte de los teólogos, comprobándoles con quién se casó Caín. En mi caso, hace unos 67 años que estudio la Biblia, y esto no lo había comprendido. Ocurre que la Biblia está escrita en claves que, para comprender bien un caso, hay que ir a varias partes, que además se encuentran en diferentes libros de la Biblia. Los que sostenemos la teoría de la creación del hombre por un Dios creador tenemos dos puntos importantes a tener en cuenta. Primero, en la Biblia está escrito que Eva es madre de todos los vivientes. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Fin de cita. Segundo, Pablo aprueba que de una sangre hizo Dios todo el linaje de los hombres. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. Fin de cita. Y esto no nos debe sorprender, porque las leyes morales que prohíben el matrimonio con su hermana o sobrina fueron dadas aproximadamente 2330 años después de la creación del hombre. Considerando esto, existe la posibilidad de que Caín se casó con una hermana o sobrina. Sabemos que en esa época los hombres vivían hasta 900 años, y era factible una diferencia de edad en el matrimonio hasta de 200 o más años, por lo que la esposa de Caín pudo ser una sobrina. Aclaro que en este tema estoy trabajando sobre hipótesis, y hasta aquí esto es posible siempre que hubiera existido un tercer hermano varón y una mujer menor o mayor que Caín que se habrían casado entre ellos y radicado en ese lugar donde llegó Caín. Esto también es factible porque con solo 100 años se puede formar una ciudad, y de acuerdo con lo que ellos vivían en esa época, bien pudieron haber transcurrido 200 o 300 años desde cuando estos se fueron hasta que Caín llegó a Nod. Para que esto sea posible, tenemos que comprobar que el matrimonio Adán y Eva tuvo hijas, y esto también se registra en la Biblia, y en plural. Libro de Génesis, capítulo 5, versículo 4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Fin de cita. Aunque todos los hechos no están detalladamente, sabemos que el primer matrimonio tuvo hijas. Y referente a Caín, dice que Adán conoció a su mujer, pero no dice que fue la primera vez que esto sucedió. Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido, varón. Fin de cita. Conocer es una palabra bíblica que indica el acto sexual, pero no significa que sea la primera vez. Acá dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 25. Adán tuvo hijas, pero no se registra en qué orden ni cuántas. Considerando que a los 130 tuvo a Set, bien puede ser que antes o después de Caín haya tenido algunos más y entre ellos, 2 o 3 mujeres. Allí no dice cuántos hijos ni cuántas hijas tuvo el matrimonio, ni en qué orden. Libro de Génesis, capítulo 5, versículos 1 al 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Fin de cita. Repito que, en esos tiempos, era común ponerle el nombre del fundador a la ciudad, por lo que es creíble que el fundador de la ciudad donde llegó Caín haya sido un hijo de Adán llamado No. Puede ser que este matrimonio que habitaba allí, y que de ellos había surgido una ciudad, hayan sido mayores que Caín. Y también existe la posibilidad de que con ellos hayan emigrado una o dos hermanas solteras, y que una de ellas fue la esposa de Caín. Tampoco se descarta la posibilidad de que los hermanos que poblaron Nod sean menores que Caín, porque la Biblia no indica si Caín se fue inmediatamente después de matar a Abel. Como dije que en 100 años se forma una ciudad, y aquí pudieron pasar 200 años antes que Caín llegara a Nod, bien pudo estar 100 o más años en otro lado y que la Biblia no mencione esa estadía.
Hasta aquí todo me era creíble durante los años que estuve investigando este misterio. Sin embargo, lo que no me cerraba era lo que se registra en el libro de Judas. Allí nos dice que Enoc es séptimo desde Adán, libro de Judas, versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Fin de cita. Por supuesto que yo creía que la mención que Judas hace se refería al Enoc hijo de Caín, y eso no era posible porque cuando Caín llegó a Nod, allí ya había mucha gente. Seguí investigando para encontrar la respuesta del Enoc que caminó con Dios y que fue séptimo desde Adán. Hice nuestro el consejo de Dios a Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fin de cita, y Dios me mostró el misterio. Ocurre que el apóstol Judas no se refiere al Enoc hijo de Caín que se registra en libro de Génesis, capítulo 4, versículo 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Fin de cita, sino al hijo de Jared, el cual caminó con Dios, libro de Génesis, capítulo 5, versículos 18 al 24 dice, vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Fin de cita. Este que caminó con Dios es el séptimo desde Adán, pero no la séptima persona, sino en sus generaciones. Todo indica que este fue el que profetizó, y aunque su profecía no se escribió, Judas fue inspirado a mencionar parte de ella. Entonces, Enoc es séptimo en las generaciones desde Adán. Las 7 generaciones desde Adán hasta Enoc se registran en el siguiente orden. 1. Primera generación, Adán, libro de Génesis, capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. 2. Segunda generación, Set, libro de Génesis, capítulo 5, versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 3. Tercera generación, Enos, libro de Génesis, capítulo 5, versículo 6 dice, vivió Set 105 años, y engendró a Enos. 4. Cuarta generación, Cainán, libro de Génesis, capítulo 5, versículo 9 dice, vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. 5. Quinta generación, Malaleel, libro de Génesis, capítulo 5, versículo 15 en la primera parte dice, vivió Malaleel 65 años. 6. Sexta generación, Jared, libro de Génesis, capítulo 5, versículo 15 completo dice, vivió Malaleel 65 años, y engendró a Jared. 7. Séptima generación, Enoc, libro de Génesis, capítulo 5, versículo 18 dice, vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. De manera que, aunque no podemos comprobar fehacientemente cómo se pobló antes que Caín llegara allá, existe la posibilidad que mencioné. De esta manera, se cumple la teoría bíblica de que Eva es madre de todos los vivientes, libro de Génesis, capítulo 3, versículo 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Fin de cita, y también que de una sangre fue hecho todo el linaje de los hombres, como lo afirma Pablo en Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. Fin de cita. Concerniente a la teoría de la evolución, alguien llegó a la conclusión de que el hombre proviene del mono. Yo no lo veo así, pero creo que es más posible que el mono descienda del hombre. Creo que este animal desciende de gente salvaje que hubo casi en todos los continentes, los que tal vez tuvieron relaciones sexuales con perros. El mono es un animal que tiene las dos características y que no figura desde el principio. Recién a los muchos años de la creación del hombre figura el mono. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 22 dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 21 dice, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis, y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales.
Fin de cita. Respecto de la ciencia, creo que no debería existir ninguna contradicción con la teología. Le damos la bienvenida a la ciencia, pero no se debe ignorar que existen dos clases de ciencia, está la del bien y la del mal. Lo que de ninguna manera se debe aceptar es que se sigan invirtiendo sumas siderales de dinero en la del mal, como es el caso de modernas armas de guerra y destrucción masiva. Es aquí donde vemos que la ciencia sin un creador se ha inclinado a profundizar más en la del mal. Y como en verdad existe un enemigo del creador, este va a insistir en que el hombre siga profundizando en la del mal. Esa ciencia es también con la que trabaja el vidente, los que tiran las cartas y creen en la comunicación con los muertos. Lamentablemente, con esta ciencia el hombre se desvía del verdadero conocimiento que debiera tener de su creador, al grado que algunos han llegado a negarlo propiamente. La complejidad misma del cuerpo humano tendría que bastar para aceptarla como una obra de alguien que sabe lo que hace. Ese alguien es el Dios creador, quien dice a Jacob que él es su creador y su formador. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 dice, Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y en el capítulo 64, versículo 8 dice, Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Fin de cita. Los médicos que han profundizado en el cuerpo humano saben que el corazón del hombre no es algo sencillo, y Dios lo hizo así. Libro de Salmos, capítulo 33, versículo 15 dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Fin de cita. Tal vez la ciencia llegue a hacer algo parecido que lo reemplace, y sería bueno, pero nunca logrará ser uno igual o mejor que el que hizo Dios. Si el hombre hiciera uno, sería de emergencia y de poca duración. Dios es quien forma las entrañas del hombre. Libro de Salmos, capítulo 139, versículo 13 dice, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fin de cita. El oído y el ojo son también miembros complejos en los que los científicos del bien han investigado bastante, también son obra del Creador. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 12 dice, El oído que oye, y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Fin de cita. Dios sabe, pero el hombre no sabe cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5 dice, Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Fin de cita. Ciencia es sinónimo de sabiduría, y deseamos que los científicos busquen la sabiduría que el Creador da. Libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6 dice, Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Fin de cita. De esta manera, no solo la ciencia médica estaría abocada a descubrir conocimientos para el bien del hombre, sino que también la ciencia técnica ya no pensaría en armas de destrucción, sino en lo que hace al bien del hombre, como se nos anticipa sucederá en el mundo de mañana. El milenio, libro de Isaías, capítulo 2, versículo 4 dice, Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Fin de cita. Reconocemos y aceptamos esos logros que por medio de la ciencia se están obteniendo, y le damos la bienvenida a todo descubrimiento que para el bien del hombre sea, pero no nos complaceremos en lo que destruye y contamina al planeta. Creo que estos hombres que se destacan por su habilidad serían muy bienvenidos y pasarán a integrar el equipo que trabaja para la obra del Creador. Sus conocimientos brillarían dentro del imperio de vida. Concluyendo el tema en cuestión, sostengo que Caín se casó con una parienta, y aunque en este tema mi teoría se basa en hipótesis, de igual manera que lo hacen los científicos, mi teoría bíblica es creíble por tener dos referencias que lo aprueban. 1. Primera, se registra que Eva es madre de todos los vivientes. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 2. Segunda, que de una sangre fue hecho todo el linaje de los hombres. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación.